Hay algo que probablemente haces cada noche, antes de dormir, convencido de que te cuidas y que podría estar castigando en silencio a dos de los órganos más importantes y más callados de tu cuerpo, tus riñones. La mayoría de la gente cree que los riñones descansan por la noche, igual que descansamos nosotros. Y es justo al revés. La noche es uno de sus turnos más importantes. Mientras duermes, tus riñones siguen filtrando, siguen ajustando el agua y los minerales de tu cuerpo, siguen trabajando en silencio. La noche es, para ellos, el turno de reparación y de limpieza. Y aquí está el problema. Hay una serie de hábitos nocturnos tan comunes que casi con seguridad reconocerás varios en tu propia casa, que interfieren directamente con ese trabajo. No de golpe, no de forma dramática, sino poco a poco, noche tras noche, año tras año. Y como los riñones son el órgano más silencioso del cuerpo, no te enteras hasta que el daño lleva mucho tiempo avanzando. En este documental vamos a ver exactamente qué hábitos nocturnos deberías dejar de hacer después de los 60 para proteger tus riñones. Y también, muy importante, vamos a desmontar algunos mitos, porque hay cosas que circulan por internet sobre este tema que son exageradas o directamente falsas, y este canal no está para asustarte, sino para explicarte la verdad con calma. Presta especial atención al último hábito, el más importante de todos, porque es el que casi nadie conoce, el que más gente padece sin saberlo y el que más daño hace a los riñones por la noche. Y quédate hasta el final, porque te voy a dar las señales de que algo no va bien, esas que nunca hay que ignorar. Empecemos por entender por qué la noche importa tanto, para entender por qué ciertos hábitos nocturnos hacen daño. Primero hay que saber qué hacen tus riñones y por qué la noche es distinta. Tus riñones son dos órganos del tamaño de tu puño y hacen uno de los trabajos más exigentes del cuerpo. Filtran toda tu sangre muchas veces al día. Deciden qué se queda y qué se elimina. Controlan tu tensión arterial. Ajustan el equilibrio de agua y de minerales. Y lo hacen a través de alrededor de 1.000.000 de filtros minúsculos en cada riñón, llamados nefronas. Guarda este dato porque es la clave de todo. Las nefronas no se regeneran. Naces con un número y a lo largo de la vida solo puedes perderlas. Cada una que se daña se pierde para siempre. Por eso proteger las que tienes es tan importante. Y por eso el daño lento y silencioso es tan traicionero. ¿Y por qué importa la noche? Porque durante el sueño ocurre algo que casi nadie sabe. Tu tensión arterial baja de forma natural mientras duermes. Los médicos lo llaman el descenso nocturno. Y esa bajada es un respiro para tus riñones. Durante unas horas trabajan con menos presión, con menos carga. Es un momento de reparación. Ahora piensa en la lógica. Si algo que haces por la noche impide que la tensión baje o obliga a tus riñones a trabajar más justo cuando deberían descansar, o los expone a sustancias que tienen que filtrar cuando tocaba limpiar, estás robándoles su turno de reparación, noche tras noche. Y eso es exactamente lo que hacen los hábitos que vienen ahora. Vamos con el primero. Hábito número 1, y es probablemente el más dañino de todos para el riñón. Cenar con mucha sal y cenar tarde. La sal, el sodio, es uno de los grandes enemigos del riñón, y por una razón directa. Tus riñones son los encargados de eliminar el exceso de sodio de tu cuerpo. Cuando cenas mucha sal, sobre todo de golpe y por la noche, les mandas una carga de trabajo extra, justo en el momento en que deberían estar bajando el ritmo. Y hay algo más. El exceso de sal hace que el cuerpo retenga líquido y sube la tensión arterial. ¿Recuerdas el descenso nocturno? Esa bajada de tensión que da respiro al riñón. Una cena muy salada puede impedir que esa tensión baje como debería. Y una tensión que no baja de noche
mantenida durante años, es uno de los grandes factores de daño renal. Y también cardiovascular. Piensa en las cenas típicas cargadas de sodio. Embutidos, quesos curados, conservas, platos precocinados, snacks salados. Pan en cantidad. Muchas personas mayores que cenan ligero para no cargar el estómago, cenan en realidad un plato de fiambre y queso que es una bomba de sal. Y a esto se suma el problema de la hora. Cenar justo antes de acostarse obliga al cuerpo a estar digiriendo y procesando cuando debería estar reparándose. Todo el sistema, riñones incluidos, se queda en marcha en lugar de bajar el ritmo. El matiz honesto, una cena salada un día suelto, no te va a dañar los riñones. El problema, como casi siempre en este canal, es el patrón repetido durante años. Y la buena noticia es que se corrige fácil. ¿Qué hacer? Cena más temprano, idealmente 2 o 3 horas antes de acostarte, y que la cena sea baja en sal. Reduce el fiambre, el queso muy salado y los procesados por la noche. Cocina con menos sal y prueba a sustituirla por especias y hierbas. Es uno de los cambios más sencillos y de mayor impacto para tus riñones y tu tensión a la vez. Hábito número 2. Y este casi nadie lo sabe. Por eso es tan importante tomar antiinflamatorios de forma habitual para dormir mejor o calmar dolores. Muchísimas personas mayores tienen molestias por la noche. La espalda, las articulaciones, la artrosis, y recurren de forma rutinaria a un antiinflamatorio antes de dormir para descansar. Parece inofensivo. Se compra sin receta. Pero aquí está el problema serio. Los antiinflamatorios de uso común, tomados de forma frecuente y prolongada, pueden dañar el riñón. Y lo hacen porque reducen el flujo de sangre que llega a los riñones. Precisamente esos filtros diminutos que no se regeneran. En una persona joven y sana, un uso puntual no suele ser problema. Pero en una persona mayor, cuyos riñones ya han perdido reserva con la edad, o en alguien deshidratado, o que ya tiene la función renal algo reducida, el uso habitual de estos fármacos es una de las causas de daño renal que más se pasan por alto. Y hay un agravante nocturno. Por la noche solemos estar más deshidratados. Llevamos horas sin beber. Y el riñón es más vulnerable en ese estado. Tomar un antiinflamatorio en ese momento, cada noche, es castigar al riñón justo cuando menos defensas tiene. El matiz honesto, muy importante. Esto no significa que no puedas tomar nunca un antiinflamatorio. Para un dolor puntual, usados con cabeza, son medicamentos útiles. El problema es el hábito. Tomarlos varias veces por semana, durante meses o años, para molestias crónicas, sin que nadie haya revisado si es seguro para tus riñones. ¿Qué hacer? Si tomas antiinflamatorios de forma habitual, esa es una conversación que tienes que tener con tu médico. Hay otras formas de manejar el dolor crónico y el insomnio que no pasan por castigar el riñón cada noche. Pero, y esto es clave, no dejes ni cambies ninguna medicación por tu cuenta. Llévalo a tu médico o a tu farmacéutico y decídelo con ellos. Hábito número 3. La copa antes de dormir. El alcohol afecta a los riñones por varias vías a la vez. Primero, es diurético. Hace que el cuerpo elimine más agua, lo que puede llevar a la deshidratación. Y un riñón deshidratado trabaja peor y es más vulnerable. Segundo, el alcohol sube la tensión arterial y altera ese descenso nocturno que da respiro al riñón. Y tercero, obliga al hígado y al riñón a trabajar en procesar y eliminar sus subproductos justo cuando deberían estar en su turno de reparación. Además, como vimos en otros documentales de este canal, el alcohol estropea la segunda mitad de la noche, fragmenta el sueño, provoca despertares, y un mal sueño es en sí mismo peor para la tensión y para los riñones. El matiz honesto. Y aquí hay que ser justos.
porque hay mucho mito. Durante años se dijo que una copa al día era buena. Esa idea se ha ido debilitando mucho. Y hoy ninguna autoridad sanitaria recomienda beber por salud. Este canal no está para decirte cómo vivir. Si disfrutas de una copa ocasional, es tu decisión. Pero que quede claro que la copa de antes de dormir no está ayudando a tus riñones ni a tu descanso. Y si buscas cuidarlos, es de las primeras cosas que conviene mover. Hábito número 4. Y este es el contrario de lo que esperarías. Por eso sorprende. Irse a la cama demasiado deshidratado. Muchas personas mayores, para no tener que levantarse al baño de noche, dejan de beber agua por completo desde media tarde. Y aunque tiene su lógica, llevado al extremo es un problema, porque los riñones necesitan una hidratación adecuada para filtrar bien. Un cuerpo muy deshidratado durante toda la noche obliga al riñón a trabajar con la sangre más concentrada, y eso, mantenido en el tiempo, favorece problemas como los cálculos renales y sobrecarga el filtrado. Aquí hay que encontrar un equilibrio, y es delicado, porque tampoco se trata de beber litros antes de acostarse. Eso interrumpiría el sueño, y en algunas personas con problemas de corazón o riñón puede estar contraindicado. El matiz honesto y la advertencia. La cantidad de líquido ideal no es igual para todos. Las personas con ciertas enfermedades del corazón o del riñón avanzadas a veces necesitan, al contrario, limitar los líquidos por indicación médica. Así que esto no es un bebe mucha agua universal. ¿Qué hacer? En general, y para una persona sin esas restricciones. Hidratarse bien a lo largo del día y no cortar el agua de forma drástica, sino simplemente moderar la cantidad en la última hora o 2 antes de acostarse. El objetivo es llegar a la noche bien hidratado, no sediento. Y si te levantas mucho de noche a orinar, en lugar de dejar de beber, coméntalo con tu médico. Puede haber otras causas, como la próstata o incluso la apnea del sueño. Y llegamos al quinto hábito, el más importante de todos, el que te pedí que esperaras. Y es especial porque no es exactamente algo que haces. Es algo que te ocurre mientras duermes, muchas veces sin saberlo. Es la causa nocturna de daño renal, que peor se diagnostica, la apnea del sueño. La apnea ocurre cuando las vías respiratorias se cierran mientras duermes. La persona deja de respirar durante unos segundos, el oxígeno en sangre baja, el cerebro provoca un microdespertar para reabrir la vía, y la persona vuelve a respirar, muchas veces con un ronquido fuerte o un jadeo, sin recordar nada. Y esto puede repetirse decenas o cientos de veces cada noche. ¿Qué tiene que ver con los riñones? Muchísimo. Cada uno de esos episodios es una caída de oxígeno, seguida de una descarga que sube la tensión arterial. Docenas de veces por noche. Todas las noches, durante años. La apnea es una de las causas principales de que la tensión no baje por la noche, de que el riñón no tenga su turno de reparación. Y la hipertensión mantenida es, recuerda, uno de los 2 grandes enemigos del riñón. Por eso la apnea del sueño se asocia de forma consistente con daño renal, además de con problemas de corazón e ictus. Y aquí está lo more importante. La mayoría de la gente con apnea no sabe que la tiene. Cree que ronca y ya está, o que duerme mal. Y mientras tanto, sus riñones y su corazón pagan la factura cada noche. ¿Cómo reconocerla? Ronquido fuerte y habitual, sobre todo con pausas. Que alguien haya notado que dejas de respirar mientras duermes. Esto casi siempre lo detecta la pareja. Despertarte con la boca muy seca, con dolor de cabeza o con sensación de ahogo. Somnolencia durante el día, pese a haber dormido las horas. Necesidad de orinar varias veces por la noche. Y tensión difícil de controlar, pese a la medicación. ¿Qué hacer? Esto no se arregla con hábitos.
Se diagnostica con un estudio del sueño. Hoy hay pruebas sencillas que se hacen en casa. Y tiene tratamiento eficaz. Si reconoces varias de esas señales en ti o en quien duerme a tu lado, pide una valoración médica. Es, probablemente, el consejo con más impacto de todo este documental. Antes de las señales de alarma, quiero dedicar un momento a la honestidad, porque sobre los riñones circula mucha información falsa y este canal se distingue precisamente por no engañarte. Habrás visto vídeos que prometen infusiones, jugos o bebidas detox que limpian o desintoxican los riñones por la noche. La verdad es sencilla, tus riñones no necesitan que los desintoxiques. Ellos usan el sistema de desintoxicación de tu cuerpo. No hay ninguna infusión mágica que limpie el riñón. Y algunas hierbas y suplementos, lejos de ayudar, pueden ser dañinos para el riñón, sobre todo si ya está delicado. Ten mucho cuidado con eso. Tampoco existe el alimento único que repara los riñones, ni el remedio que revierte por sí solo el daño renal. Lo que de verdad protege tus riñones no es glamuroso, ni se vende en un bote. Es controlar la tensión, controlar el azúcar, no abusar de la sal ni de los antiinflamatorios, hidratarte bien durante el día, dormir sin apnea y no fumar. Eso es todo. Y eso, aunque menos emocionante que un jugo verde milagroso, es lo que de verdad funciona. Y ahora, lo más importante del documental. Porque los riñones son silenciosos, pero cuando el problema avanza, dan señales. Y conviene conocerlas. Presta atención a estas. Espuma persistente en la orina. No las burbujas normales, sino una espuma densa que tarda en irse, que puede indicar pérdida de proteínas. Hinchazón en tobillos, pies o alrededor de los ojos, sobre todo por las mañanas. Cansancio profundo que no mejora con el descanso. Cambios en la orina, mucha más o mucha menos cantidad. Color oscuro o rojizo. O levantarte muchas veces por la noche. Picor generalizado en la piel sin causa aparente. Y falta de apetito, náuseas o un sabor metálico en la boca. Ninguna de estas señales, por sí sola, significa necesariamente enfermedad renal. Casi todas tienen otras causas más frecuentes, pero varias juntas, o cualquiera de ellas de forma persistente, merecen una visita al médico. Y sobre todo, si tienes tensión alta, diabetes o más de 60 años. Y aquí está la conclusión más valiosa de todo el vídeo, la que de verdad puede cambiarte los próximos 20 años de vida. No esperes a las señales. Pídete un análisis. Los riñones se comprueban con 2 pruebas sencillas y baratas. Un análisis de sangre que mide tu filtrado y uno de orina que detecta el daño temprano, muchas veces años antes de cualquier síntoma. Si tienes más de 60, o tensión alta, o diabetes, y no te lo has hecho nunca, ese es el paso más importante que puedes dar. Busca atención urgente si aparece. Una reducción brusca de la cantidad de orina, sangre visible en la orina, hinchazón importante con dificultad para respirar, o dolor intenso en la zona lumbar con fiebre. Recojamos lo que deberías dejar de hacer antes de dormir para proteger tus riñones después de los 60. Deja de cenar con mucha sal y demasiado tarde. Deja de tomar antiinflamatorios de forma habitual sin que tu médico lo sepa. Deja de tomar esa copa como rutina de antes de dormir. Deja de irte a la cama completamente deshidratado. Y sobre todo, si roncas con pausas y te levantas cansado, deja de ignorarlo. Hazte mirar la apnea del sueño. Fíjate en algo, ahora que están todos juntos, ninguna de estas cosas cuesta dinero. No hay que comprar ningún producto, ninguna infusión milagrosa, ningún suplemento. Sencillamente, dejar de hacer unas cuantas cosas que castigan a tus riñones por la noche y dejar que hagan su trabajo de reparación en paz, porque esa
es la idea con la que quiero que te quedes. Tus riñones trabajan para ti en silencio, día y noche, sin quejarse nunca, ni siquiera cuando empiezan a fallar. Lo mínimo que podemos hacer por ellos es no ponérselo más difícil justo en las horas en que intentan repararse. Dime una cosa en los comentarios. De estos 5 hábitos, ¿cuántos reconoces en tu propia noche? ¿Y te habías hecho alguna vez un análisis de riñón? Sospecho que mucha gente va a descubrir hoy que hacía 2 o 3 de estas cosas cada noche sin sospechar que afectaban a sus riñones. Y si tienes un familiar con tensión alta o diabetes que ronca fuerte o que se automedica con antiinflamatorios cada noche, comparte este vídeo con esa persona. Puede que le ahorres, sin exagerar, muchos años de salud. Un apunte necesario. Todo lo presentado en este documental tiene una finalidad exclusivamente educativa e informativa. No es un diagnóstico ni un tratamiento y no sustituye la valoración de un profesional sanitario. Ninguna de las señales descritas permite diagnosticar por sí sola una enfermedad renal. No modifiques ni suspendas ninguna medicación por tu cuenta. Y no cambies tu consumo de líquidos si tienes una enfermedad de corazón o de riñón sin consultarlo, porque en esos casos las recomendaciones cambian. Consulta con tu médico, que es quien puede solicitar e interpretar las pruebas adecuadas. Ante cualquier síntoma persistente, acude a tu médico. Y ante señales urgentes, como sangre en la orina o hinchazón con dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato. Gracias por acompañarnos en Secretos para Vivir 100 años. Nos vemos en el próximo documental.